Mis amigos, muy buenos días. La aviación de negocios en Estados Unidos tiene muy mala reputación. Y como el informe de esta noche lo ilustra ampliamente, es una reputación que no es completamente injustificada. Estamos a 3 de marzo de 2023 en Estados Unidos y tenemos un avión tipo Challenger 300 que va a hacer un vuelo entre dos aeropuertos secundarios del país. Un tiempo antes de la llegada de los pasajeros, el copiloto hace la inspección previa al vuelo, porque el avión simplemente pasó la noche en un hangar. Y pues hay que dar la vuelta para verificar que todo esté bien. Mientras él está haciendo su inspección, llega un tipo con hielo. Porque efectivamente no hay que poner hielo en el avión para que los pasajeros puedan enfriar su bebida. En ese momento, el copiloto interrumpe su inspección y acompaña al tipo al interior del avión para mostrarle dónde poner el hielo. Después de eso, regresa a su inspección, pero la va a retomar en un lugar diferente de donde había sido interrumpido. En algún lugar, todas las operaciones clave. Si las detenemos, no tenemos ninguna garantía de que las retomaremos exactamente en el mismo punto. Entonces, al aceptar esta interrupción, pues puso en peligro la integridad de lo que estaba haciendo. Después llega el comandante a bordo, los pasajeros son 3, se cierran las puertas, tenemos 5 personas y luego el avión recibe autorización para rodar. Llega a la entrada de la pista, empieza a recorrerla y luego, de repente, el copiloto se da cuenta de que de su lado, o sea, a la derecha, el anemómetro, el indicador de velocidad, no se mueve. Indica 0, la velocidad está completamente inmóvil. Se lo señala al comandante de a bordo. Y mientras van a aproximadamente 104 nudos, 190 kilómetros por hora, a grandes rasgos, entonces, están a punto de despegar. Literalmente deciden cancelar el despegue, lo cual en sí mismo es algo bueno. Entonces cancelan el despegue, frenan y salen por la calle de rodaje. En ese momento el copiloto dice, me gustaría salir, revisar el avión y ver si no olvidé algo. De pronto, recuerda que quizás su revisión fue defectuosa. El comandante apaga el motor izquierdo para permitirle abrir una puerta, bajar por una escalera mecánica e ir a echar un vistazo. Efectivamente encuentra que en el pitot derecho, que es una especie de sonda de metal puntiaguda que va hacia adelante, está ahí para recoger y medir la velocidad del aire, permitiendo así medir la velocidad del avión. Bueno, esta tenía una tapa. Por la noche, cuando guardamos los aviones, ponemos tapas por todas partes. Ponemos tapas en todas esas sondas para evitar, por ejemplo, que entre polvo, insectos u otras cosas. La principal preocupación de cada piloto es asegurarse de que retiren esas tapas. ¿Se le olvidó una? Entonces la retira en la calle de rodaje, vuelve a subir al avión, el motor izquierdo se reinicia y los pilotos deciden dar una gran vuelta por la calle de rodaje, regresar y alinearse para despegar. Es un grave error por 2 razones. La primera razón es una razón filosófica. Es decir, si la regamos al punto de dejar una tapa en la que dice quitar antes de volar y la olvidamos, ¿qué más olvidamos? ¿Qué más hicimos? Eso significa que ese vuelo está muy mal preparado y debe interrumpirse. Hay que regresar, pensar en qué hicimos y luego revisar todo desde cero. Pero otro error teórico es que estos aviones son aparatos modernos, muy complicados, equipados con muchas computadoras, procesadores, todo eso, y que comparten datos entre ellos. En un aparato antiguo, un Cessna 172, un Boeing 737-200 o, que Dios no lo quiera, un Lockheed Constellation, ya que los dispositivos instalados son todos independientes, autónomos, como se dice, independientes unos de otros. Sí, uno puede permitirse eso. Si olvidas una tapa, la quitas y luego funciona de nuevo. En un avión ultramoderno no funciona así, es mucho más complicado. Cuando haces ese tipo de acciones, vas a desencadenar efectos secundarios que son muy difíciles de prever. Eso es lo que va a pasar en la carrera de este vuelo.
Entonces, una vez que reinician y regresan a la pista, se dan cuenta de que ha aparecido un error. Es un error que dice el limitador de timón falla. En estos aviones hay un timón de dirección. Este timón de dirección, pues, tiene un limitador. ¿Por qué? Porque es muy simple en bimotores. Como se supone que deben poder contrarrestar una asimetría relacionada con una falla de motor durante el despegue, mientras su velocidad es relativamente baja. Bueno, el timón generalmente está sobredimensionado. Es enorme, tiene una superficie enorme, ¿no? Es capaz de un desplazamiento bastante grande. Entonces, estos aparatos, ya sea Boeing, Airbus, Challenger 300 como este, están equipados con un limitador. Es un sistema que va a analizar la velocidad y luego, en función de la velocidad, va a limitar el desplazamiento del timón de dirección, para evitar que, por descuido, el piloto haga un movimiento demasiado brusco y cause daños. Ellos tienen este error, lo revisan y dicen, ¿qué hacemos? Y luego, bueno, vamos a ignorarlo y seguir adelante. Sin embargo, si hubieran revisado su documentación, y en realidad ni siquiera necesitan un TSB 10 si hubieran revisado la documentación. Pero en la documentación está escrito no-go. Está escrito que ese error es un no-go. No se puede ir, no se puede partir. Pero en realidad, sobre todo los aviones. Todos los errores relacionados con las superficies de vuelo, relacionados con los controles de vuelo, generalmente son un no-go. No necesitas haber estudiado en SANSIR. Si hay un problema en cualquier superficie de vuelo, o dispositivo, o sistema asociado a ella, como un compensador, como un U-damper, como un limitador u otro, generalmente es un no-go. Pero deciden partir de todos modos. Entonces, hola, aceleran los motores. Durante la aceleración notan otro problema. El director de vuelo permanece en la posición más alta. Primero, segundo, notan que las velocidades asociadas al despegue, lo que se llama V1 velocidad de rotación, V2, que normalmente se muestran, no aparecen. La banda de velocidad está activa, entonces el indicador de velocidad está activo, sí, pero las velocidades asociadas al despegue, que normalmente están en el sistema de gestión de vuelo, no aparecen. El sensor dice, esto es grave, estoy fallando las memorias. Tengo mucha experiencia con este avión, y en realidad él no tenía mucha experiencia con este avión, porque solo tenía 88 horas de vuelo en él. El copiloto a la derecha tenía 78 horas de vuelo en este aparato. Entonces tenemos a dos tipos que, a pesar del resto de su experiencia, 5.000 horas de vuelo, por ejemplo, para el capitán en otros aviones, no son extremadamente experimentados en este aparato. Subtitulaje ST, el capitán dice, no pasa nada. Aceleran de memoria, o tal vez al tanteo, como decimos. Van a decirse, ok, hazme una rotación aquí, y luego levantan el avión del suelo y despegan. Y están subiendo a 400 pies sobre el suelo y suena nuestra alarma. Esta vez les decimos que el TRIM no funciona. Si quieres, y aquí es donde va a ser realmente clave para lo que sigue, el trim, si quieres, tienes. En la parte trasera del avión hay un plano horizontal ajustable que precisamente se mueve bastante lento. Hay una especie de tornillo sin fin que lo mueve. Se mueve ya sea porque el piloto quiere moverlo o porque el piloto automático la mayoría de las veces lo va a mover. Y de hecho permite garantizar que el avión esté equilibrado a la velocidad a la que va, considerando su velocidad y centro de gravedad. Así que el trim. De repente reciben una alerta de que no funciona, así que deciden continuar su ascenso. Y luego conecta el piloto automático. Este acepta hacerse cargo del avión. Es raro en este aparato, porque en la mayoría de los aviones comerciales, cuando hay un problema de trim, el piloto automático no se activa. Pero en este caso específico sí se activa, así que se va a activar. El aparato sube, llevan unos 8 o 9 minutos desde el despegue. Y luego aparece una alerta en el tablero que dice Autopilot Hold Nose Down. ¿Qué significa eso? Significa que el piloto automático está usando una fuerza cada vez mayor para mantener la nariz del avión hacia abajo. Eso significa que el aparato está fuera de trim, como decimos. Como el piloto automático no controla el trim y aumenta la velocidad, el avión tiende a levantar la nariz. Si un avión está en trim a baja velocidad, cuando la velocidad aumenta, tenderá a levantar la nariz. Ahí ocurre un fuerte levantamiento de nariz contra el que el piloto automático, al no ajustar el trim, podría usarlo.
¿Qué hace? Va a usar el timón de profundidad, así que va a empujar la palanca si quieres, empujar cada vez más la palanca para contrarrestar esa tendencia tan fuerte que tiene el avión y que tiene. En fin, entonces los pilotos ven eso, sacan su lista de verificación, empiezan a decirse, bueno, vamos a tener que solucionar este asunto, aunque tomaron la lista de verificación equivocada o bien no la revisaron correctamente. Pero de todas formas, está escrito claramente y de hecho uno puede incluso adivinarlo sin la lista de verificación, ya que el piloto automático está manteniendo la nariz con cada vez más fuerza hacia abajo. Antes o después, según lo que toquemos, el piloto automático soltará el control. ¿Qué hará la palanca? La palanca se va a mover bruscamente. ¿Qué hará el avión? Se va a levantar bruscamente, va a ceder a su inclinación natural en ese momento. Así que lo mínimo que hay que hacer es mantener las manos en la palanca y muy firmemente. No van a hacer eso sin tocar la palanca. Van a decirse, bueno, ¿qué hago? Y deciden hacer un pequeño reinicio, ¿verdad? Del sistema que controla el TRIM. Entonces se dicen, bueno, lo vamos a poner en off, luego lo volvemos a poner en on, eso le hará un pequeño reinicio y después veremos. Entonces tomamos el control, tac, él lo va a poner en off, lo vamos a poner en off. El piloto automático esta vez se da cuenta de que no hay trim en absoluto y va a soltar el asunto, se va a desconectar en el momento en que el piloto automático se desconecta. Tenemos este avión que hace una maniobra de recuperación, como lo hacen algunos aviones de combate. Se va a levantar bruscamente, va a pasar de 3 grados a 11 grados en un segundo. Y tenemos 4G de aceleración. Eso significa que los pasajeros están completamente aplastados, completamente pegados al suelo. El capitán se da cuenta de que el avión está levantando la nariz y que incluso amenaza con desintegrarse. Este avión está certificado para 2.6G. 4G es demasiado para uno comercial. Entonces, ¿qué hace él? Por instinto va a empujar la palanca y lo va a hacer con mucha fuerza. Se midió la fuerza. Está registrada, es aproximadamente 45 kilogramos, así que va a empujar con mucha fuerza. Cuando él empuje, ¿qué hace el avión? El avión va a volver a la posición horizontal, pero muy rápido, ocasionando fuerzas G negativas, esta vez como -2 o 3. ¿Qué hacen las personas, los pasajeros? Un pasajero que no está abrochado en una circunstancia así va a golpearse contra el techo, eso es claro. Ha pasado en otras historias, en otros aviones comerciales, que han ocurrido situaciones similares. Se han encontrado literalmente las huellas de los pies, las marcas de los zapatos, las suelas de los pasajeros en el techo, bueno, en el plafón de la cabina. ¿No es así? Entonces, el piloto hace que el avión baje la nariz, se da cuenta de que lo hizo demasiado, suelta un poco la palanca y el avión hace esto. Otra opción más, se mete un 4G, con eso la cantidad de jets alcanza un nivel tan alto que el Flight Data Recorder, la grabadora de vuelo, dice, esto es un accidente y tiene que grabarlo. Eso significa el detector de accidentes del Flight Data Recorder. Tite Father va a entrar en servicio y va a decretar que, bueno, pues con todo esto seguramente es un accidente y va a dejar de grabar. Entonces no tenemos la grabación de lo que sigue. Los pilotos logran más o menos retomar el control entonces de su aparato y detener ese movimiento de montaña rusa que probablemente continuó durante 3 o 4 ciclos. Es muy difícil saberlo. La memoria es un poco frágil durante estas situaciones. Ahí. Había pasajeros que pensaron que iban a morir, pensaron que el avión se iba a desintegrar y tenían razón, porque el avión había alcanzado aceleraciones compatibles con ese resultado. Entonces, una vez que logran retomar el control, el copiloto sale de la cabina. Y ahí va a descubrir que una de las pasajeras no estaba abrochada. Subtítulos MFP. Porque los pilotos olvidaron, antes de hacer su revisión, olvidaron dar un mensaje a los pasajeros diciéndoles que se abrocharan. Ella no estaba abrochada. Parece que justo antes de que ellos iniciaran esa maniobra, ella quería ir al baño o algo así. De todas formas, en los jets privados, uno de los grandes lujos es que muchas personas no se abrochan el cinturón de seguridad, incluso durante el despegue y el aterrizaje. Y entonces, durante la parte de gravedad negativa, ella se golpeó contra la cabina, la cual está dañada en al menos 2 lugares.
Se pueden ver marcas de impacto donde probablemente esta persona se golpeó con la cabeza y quedó inconsciente ahí. Así que le piden a los controladores aéreos que les den vectores para un aterrizaje rápido. Llegan, aterrizan, los bomberos están ahí, una ambulancia está ahí. La persona es llevada al hospital donde fallecerá a causa de sus heridas en la noche. Se llamaba Dana Reid, tenía 55 años y era una persona cercana a los Clinton y los Obama. Que cada quien piense lo que quiera, pero realmente parece un accidente. De hecho, es una persona que trabajó en la Organización de las Naciones Unidas en la Casa Blanca, bajo varias administraciones. Y la noticia de su muerte recorrió Estados Unidos, si no es que el mundo, en ese marzo de 2023. Y una de las causas que se mencionaron en ese entonces fue que probablemente fueron las turbulencias. Eso es, un avión sufrió turbulencias. Empezaron a involucrar, por supuesto, a los testigos del clima diciendo, bueno, esto es el calentamiento global o el cambio climático, como quieran llamarlo. Y de hecho después nos damos cuenta de que no era eso en absoluto, no hubo turbulencias. Y que las turbulencias en general es bastante raro que sean mortales y que por lo general las turbulencias causan heridas, más al personal de vuelo, hieren más a los tripulantes de cabina, de pasajeros, quiero decir a los sobrecargos, las azafatas y todo eso, porque durante la turbulencia la mayoría de los pasajeros suelen estar sentados y abrochados, como se recomienda. Pero los tripulantes de cabina de pasajeros están circulando, están avanzando con carritos muy pesados y todo eso. Muchas veces ocurre una fuerte turbulencia, el carrito se levanta, una sobrecargo cae sobre las piernas, etc. Ha ocurrido frecuentemente que el personal sale herido. Ahora, ¿qué sucedió realmente? ¿Por qué? ¿Por qué hubo todos esos problemas? Entonces les cuento. En este aparato, por supuesto, como es un aparato moderno, hay circuitos de datos, de intercambio de datos entre varios sistemas. Y de hecho hay el computadora de datos de aire 1 y el computadora de datos de aire 2, en realidad son computadoras de datos de aire. Son computadoras que van a elaborar la velocidad, que la van a calcular a partir, entre otras cosas, de la información de los pilotos que están afuera. Entonces, van a tomar la información, van a calcular la velocidad y la van a compartir con varios sistemas que necesitan conocer la velocidad. Entre otros, por ejemplo, uno de los sistemas es el limitador del timón de dirección, porque este limitador, obviamente, ya que va a permitir un ángulo que va a depender de la velocidad, es como una especie de curva descendente así. A menor velocidad, mayor ángulo, a mayor velocidad, menor ángulo permitido. Requiere velocidad. Si no tiene información de velocidad, no funciona. Hay algo en la lógica de este avión. Si hay una diferencia de más de 20 nudos, que es enorme, entre la velocidad calculada por el computadora de datos de aire, 1, y el computadora de datos de aire, 2, si hay una diferencia de más de 20 nudos, durante más de unos segundos, en ese momento vamos a inyectar en varios sistemas la información en la que creemos. La velocidad es inválida. Y en ese momento eso va a inhibir muchísimos sistemas. Eso va a inhibir el MAC trim, incluso el trim manual será mucho más lento. Eso va a inhibir, las velocidades siguen asociadas al despegue, eso va a inhibir el flat director, eso va a inhibir, va a reducir, ya dije la velocidad, de hecho va a inhibir un montón de cosas. ¿Cómo se designa todo eso? De hecho, hay que reiniciar todo, hay que reiniciar el avión, tenemos que llamar al soporte técnico de Microsoft para reiniciar Windows. Entonces, lo que hay que hacer es literalmente detener todo, hay que apagar el avión y volverlo a encender. En ese momento se reinicia. Pero la idea de ir a buscar el tubo, buscar el plástico, la tapa, quitarlo, ya es demasiado tarde, ya es demasiado tarde. La catástrofe ya estaba ahí, porque la información de que creemos que la velocidad es inválida ya había sido introducida en los sistemas. Y el hecho de que él quite la tapa no va a cambiar nada. La velocidad se considera inválida, será inválida durante todo el vuelo, así que haber despegado con eso, bueno, es una muy mala idea, por supuesto. Eso causó, entre las 5 personas, causó la muerte de una mujer y no era para nada necesario. No es para nada un accidente que sea muy evitable, ni siquiera hace falta una formación de piloto, solo con un poco de sentido común, eso es todo. Pero el sentido común, ya sabe, es quizá lo que más falta hoy en día. En todo caso, gracias por haber visto este video hasta aquí, gracias a quienes lo hacen posible. No agradezco lo suficiente a quienes hacen posible la existencia de este canal a través de Patreon. Y bueno, nos vemos en un próximo video.
de este canal a través de Patreon. Y bueno, nos vemos en un próximo video.